¿Has escuchado cómo en el mundo de producto dentro de la TAM toman como referencia personas o empresas que no son de la TAM? Pero nosotros estamos convencidos de que no toda la magia sucede en Silicon Valley. Por eso les traemos Hackeando Productos, segunda temporada. Un podcast en español donde conversaremos con los grandes expertos de la TAM acerca de producto, tecnología y UX. Nosotros somos Crisba y Lucas. Y esto es Hackeando Productos. Diego Noriega es un emprendedor y mentor con más de 25 años de experiencia. A lo largo de su carrera ha acompañado a más de 23 emprendimientos y ha realizado más de 1.200 mentorías. Antes de convertirse en inversionista, Diego fue fundador de varias startups, incluyendo La Maula, empresa que fue adquirida por eBay y se convirtió en uno de los principales sitios web de avisos clasificados de Latinoamérica. Si estás emprendiendo o te interesa saber cómo funciona el mundo de las inversiones en las startups, no te pierdas este episodio. Esta temporada es auspiciada por Bildung Data, tu consultora de growth, marketing y producto. Bildum es partner estratégico de Mixpanel, la plataforma número 1 de Product Analytics en el mercado. Agéndales una consulta gratuita en bildumdata.com. Diego, sabemos que fuiste un emprendedor antes de tu rol actual. Conoces bien lo que es estar del otro lado, ¿no? Esperando una inversión. Incluso en algún minuto fuiste por una y al final de la tarde de ese mismo día terminaste vendiendo tu emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué tan distinto es el rol que tienes hoy en día acompañando a distintos emprendedores al de ser tú el emprendedor? Completamente diferente, y te voy a decir que es más cómodo estar de este lado, del lado del inversionista, pero que definitivamente es mucho más desafiante, mucho más apasionante la vida del emprendedor. Es el que asume el riesgo, es el que está con todo como se dice en inglés, ¿no? El skin in the game. Nosotros como inversionistas somos un fondo muy hands-on, nos encanta acompañar, pero nunca va a ser estar coemprendiendo. Entonces, quizás es lo que me incomoda un poquito de estar en el rol de inversor, porque mi pasión está en emprender y mi propósito de vida es cambiar Latinoamérica, y creo que los emprendedores somos los que estamos cambiando la triste realidad de Latinoamérica a través de traer innovación, generar otro tipo de mentalidad, no la pelea de la brecha famosa, sino, y digo, brecha política, brecha de equipos de fútbol, brechas de pensamientos, etcétera, y sí, esto cosa maravillosa que tiene el ecosistema emprendedor, que es de unir, es de compartir, es de colaborar, es de generar sinergias. Me parece que esa es la razón principal por la que seguimos tan conectados con el ecosistema emprendedor, con aquellos que están cambiando realidades. Antes de meternos como en la siguiente pregunta, contanos un poquitito el caso que te preguntaba Crisba. Fuiste a levantar inversión y terminaste vendiendo tu empresa. ¿Cómo fue eso? Casualidad, suerte, el destino. Creo que esos componentes son sumamente importantes, y en este caso ha sido lo principal. También ha sido el que hayamos hecho nuestro trabajo, el que estemos preparados, el que hayamos tenido muchas experiencias de haber emprendido anteriormente, de haber hecho algún pequeño exit, de haber formado equipos y productos que tengan sustento. La realidad es que creía que esta compañía, La Maula, necesitaba de un acompañamiento, de un partner estratégico para poder llevarla a otro nivel y llegar a donde nosotros queríamos que fuese, el número 1 en toda Latinoamérica. Fuimos con ese objetivo de levantar inversión de eBay, y en la primera conversación con un potencial inversionista nos dijeron: no queremos invertir en ustedes, pero hay una posibilidad de que los compremos. ¿Ustedes están abiertos a eso? Bueno, yo estaba tratando de controlarme, no salirme de la silla, digamos, pero al mismo tiempo no mostrar una cara de tanta alegría y sorpresa, porque realmente no fue buscado. Fue mucho del destino, estar en el lugar justo. eBay tenía la necesidad de entrar en Latinoamérica, empezar a conocer un poquito más de los nuances, de las características específicas de cada uno de los ecosistemas de los países latinoamericanos, y buscaban a emprendedores
para que lleven adelante esta misión. De los primeros pasos de eBay. No buscaban gente corporativa. Por eso es que no se dan estas grandes casualidades 2, 3, 4 veces. Se da una vez en la vida y creímos con mis socios que teníamos que aprovecharlo a full. Así fue como pasó y nada, un mes después de que tuvimos esa conversación ya éramos parte de eBay y estábamos totalmente concentrados en que Alamaula sea la plataforma de clasificados online preferida para todos los latinoamericanos. Lo logramos en Argentina, hicimos muy buenos pasos en Colombia, avanzamos en otros países, pero llegamos a tener critical mass, es decir, 20 millones de visitas por mes como red. Y esto estamos hablando que en su gran porcentaje era SEO, ¿no? SEO. Por eso quería hablar con ustedes por el título de su podcast, me encanta. Y fue la razón por la que crecimos tanto, generamos ese crecimiento exponencial, que si quieren después les comparto cuál fue la clave del éxito. El caso que nos contás nos ayuda a reforzar nuestra frase de cabecera, que es: no toda la magia sucede en Silicon Valley, ¿no? Ustedes son grandes referentes de la magia que se puede construir acá en LATAM y es un gusto tenerte acá con nosotros. Ya nos vamos a meter un poco en el tema de inversiones, cómo son todos los pasos, que muchos no entendemos y vos sos el crack que nos va a ayudar a entender eso. Pero antes de eso quiero hablar de mentorías. Uno, cuando es emprendedor, cuando trabaja en producto y crea su propio producto, en un momento es emprendedor si tienes tu propia empresa, y siempre busca apoyarse de personas que lo puedan acompañar, quizás llevar de la mano en determinados procesos. Y ahí es donde aparece el proceso del mentoring. Imagino que vos has tenido mentores también. ¿Cómo se busca un mentor? Mira, tengo mentores y gracias a ellos es que me dedico gran parte de mi vida a estar cerca de los emprendedores, aprendiendo de ellos y pudiendo compartir algunas de las experiencias que he tenido en cuarto de siglo ya de emprender, de romper cosas, de volver a intentar, de la parte dura del aprendizaje y de la parte blanda también, ¿no? Que se requiere y muchísimo. La mentoría a mí me parece una cuestión central, sobre todo cuando estamos hablando de Latinoamérica, y como región somos una de las menos invertidas en el mundo. En Israel se invierte por persona 200 veces más que en Latinoamérica. Estados Unidos 100 veces más que en Latinoamérica por persona. China 8 veces más que Latinoamérica. Y eso que los chinos son muchos más en términos de población y es un solo país. Por lo general, tu mentor puede ser tu inversionista. O al revés, tu inversionista es un mentor con el que cuentes para que te abran las puertas en muchos lugares, para que te den consejos acerca de cómo avanzar tu negocio. De hecho, se pueden transformar también en tu advisory board. Y después de que haces una serie A, se transforman en tu board. Y hasta pueden echarte como CEO. Pero volviendo al tema de las mentorías y conectando esto de por qué Latinoamérica, debido a que Latinoamérica tiene una muy baja tasa de inversión, uno no puede confiar de que va a tener mentores a través de sus inversionistas porque puede ser que nunca levante inversión. Por otro lado, tenemos una enorme cantidad de talento y de gente que ha desarrollado muchas experiencias, tiene su network, tiene un know-how específico, conoce en la industria como pocas personas y están dispuestos a compartir esa experiencia. Ahí es donde el rol del mentoreado o mentee, como se le dice con doble E, tiene que hacer en entender por qué vos sos el mejor mentor para asesorarme, para darme una recomendación en este proceso de construcción que estoy llevando adelante. No se trata de tirarle a todo LinkedIn como ametralladora y a ver quién te da pelota y te puede ceder una media hora o una hora de conversación. Le tienes que justificar muy bien las razones por las cuales quieres hablar con esa persona. Tienes que saber perfectamente la pregunta o el par de preguntas que le vas a hacer o alrededor de qué va a ir la discusión. Le tienes que dar algo de background, es decir, mira, estoy en esta situación, tengo este obstáculo, este es mi objetivo y no sé cómo llegar. Dándole ese tipo de información al mentor, creo que tienes muchas más chances de llevarla adelante. Al mentor quiere ser útil. Si es una persona de bien, que gracias a Dios cada vez son más los que quieren compartir sus experiencias, sus redes de contactos y demás, me da la impresión de que tenemos muchas más chances de ganarnos esa hora muy valiosa del mentor, que por otro lado, por lo general, no es paga. En otros lugares, Estados Unidos, Europa, economías, digamos, más desarrolladas, ya tienen
plataformas en donde hacen matchmaking o marketplace de oferta y demanda de mentores que son rentados, etc. Yo creo que es muy bueno que todavía Latinoamérica está en un momento incipiente, que podemos construir esos vínculos y que empieza todo a través de LinkedIn. Los que hacen un poquito de research y ven en lo que estoy, saben en lo que estoy 100% enfocado y que no doy mentorías en gente que se está iniciando, que estoy mucho más enfocada en startups ya que están en growth. Entonces, te podría decir, el 90% de la gente que hace un approach y me manda un mensaje, como decía vos, en frío, me lo envía diciéndome que quiere feedback acerca de una idea de emprender. No soy buen fit, pero aparte ya me da la suficiente señal de que no ha hecho un research, no ha hecho el trabajo. Entonces yo voy a perder tiempo. Ahí tengo la sensación, o mi tiempo, la eficiencia del uso de mi tiempo toma mucho riesgo. En cambio, si hay alguien que te estudia, como dice, sabe cuál es tu expertise y por eso quiere tu recomendación, sabe perfectamente lo que quiere, va a ser un win-win. Entonces, casi que te diría que hay que tener una buena propuesta de valor para el mentor. Hay mucho por entender sobre lo que hace una aceleradora o un fondo de inversión, pero partamos por lo básico. En términos sencillos, ¿qué hace una aceleradora y un fondo de inversión? Principalmente cuando estás en la idea, lo que generalmente hay ahí es un proceso de incubación que te ayuda como a validar el problema, a poner en la validación del concepto, tener las primeras idas y vueltas para poder armar tu MVP y poder salir al mercado. Entonces, esos son incubadoras. Creo que la incubación es uno de los modelos de acompañamiento a emprendedores más antiguos. Pueden ser con algo de capital o no. Pueden ser del gobierno. En un momento, no conozco tanto de Perú, pero Argentina y últimamente también Colombia, en su momento el INADEM en México, Chile desde que se creó Corfo con Startup Chile, son creo como los programas que más han podido avanzar en Latinoamérica. Lamentablemente para México y Argentina cortaron con ese tipo de acompañamiento luego de que cambió el gobierno que promovía el emprendimiento como uno de los principales motores de la economía. Esa es la incubación. La aceleración es cuando ya tienes ese MVP que lo estás llevando adelante, etcétera, pero necesitas crecer, acelerar tu crecimiento. Generalmente se tratan de programas de 3, 4 meses de actividad y que tienes una parte de growth, una parte de ejecución, una parte de exploración, etcétera. Tienes un desafío grande porque es poquito el tiempo en el que tienes ese acompañamiento. También pueden ser con o sin capital. Por lo general, yo he visto que sin apoyo en términos de capital. Luego también están los angels, que son inversionistas ángeles que por lo general son tu primer cheque. Es un voto de confianza a una locura que recientemente ha sido incubada o que está dando los primeros pasos. Escriben cheques de $5,000 a $50,000. Antes era un poquito más. Tienen una parte de ownership muy importante, pero también una promesa de acompañamiento a esto. Y como hablábamos recién de mentores, es muy importante que vos elijas tus potenciales ángeles inversionistas, que no sea cualquiera, porque en definitiva tienes que ir a buscar capital inteligente, gente que te puede ayudar a avanzar y que es mucho más que el capital. Por último están los fondos de inversiones, sobre todo los de very early stage o los que se dice seed stage, capital semilla. Newtopia es un fondo que invierte en pre-seed. Entonces, puedes estar pre-revenue, pre-product, etcétera, se puede invertir. Es el inversionista institucional que más riesgo asume, porque todavía no tienes nada de información y muy poca data, algunas validaciones. Entonces estás invirtiendo básicamente en un problema grande o mercado grande y en un equipo en el cual confíes que puede cumplir esa visión. Entonces ahí tienes, en el caso de Newtopia, simplemente para citar un ejemplo, pero que es medio promedio, generalmente se invierten cheques entre $100,000 y $250,000 y que pueden cubrir una pre-seed que puede ser de promedio de $500,000. Por lo general, cada una de las rondas de inversiones se la toman entre varios inversionistas, ¿no? El VC o Venture Capital o capital de riesgo es, por definición,
parecido al Angel, que no solamente te va a apoyar con capital, sino que también debería sumar a su propuesta de valor el acompañamiento en lo que sean especialistas. Yo no creo en fondos que son especialistas en todo, sí creo en fondos que tienen la especialidad para acompañarte a crecer, o para acompañarte a levantar tu próxima ronda, o para acompañarte a elegir muy bien el equipo, o a operar mejor o más eficientemente. En el caso de Newtopia, nosotros empezamos con un programa hace 2 años, cuando lanzamos el fondo, que se llamaba 10-Week Program, que era la primera parte de la aceleración. Pero después lo ayudamos a levantar la seed, el path to seed, y luego finalmente el path to Series A. Es decir, cuando ya levantes tu primera ronda de capital o price equity, digamos, en donde es otra liga. Ya pasas a trabajar mucho más sobre analytics con mucha data por detrás, y has hecho product market fit, tienes muchas señales del mercado de que puedes empezar a expandir. Entonces son inversionistas que asumen menor riesgo, van a tomar menos porcentaje de tu compañía y van a tener que invertir montos mucho más grandes. Si en pre-seed el promedio por inversionista puede ser de $200,000, en seed puede estar alrededor de entre 500 y $1,000,000 para rondas de 2, 3 millones. Puede ser menos, puede ser más, dependiendo de la industria, dependiendo del momento, etcétera, etcétera. Y en una serie A, hoy por hoy, la ronda promedio en Estados Unidos es de $12 millones a $40 millones de evaluación. Entonces, estás hablando que generalmente en cada ronda vas a estar cediendo o licuándote entre un 15 y un 20% de tu equity. Lo que sí tienes que asegurarte es que pasando la serie A, el equipo fundador tenga mayoría todavía. Y del otro lado, haciéndola simple, el inversionista tiene 2 formas de que le devuelvan el capital y le genere un múltiplo, que es su promesa de valor a sus inversionistas. Una es el IPO, es decir, la oferta pública de acciones, y la otra es vender la compañía, hacer un M&A. Por lo general, hacer un M&A te va a dar múltiplos más chicos versus si haces todo el camino hasta el IPO. Pero bueno, hacer un IPO asume mucho riesgo, es más largo el camino, hay que deployar mayor cantidad de capital y en definitiva cada uno de sus VCs tiene su tesis, asume sus riesgos, tiene como un funnel en donde dice, bueno, vamos a invertir, Newtopia va a invertir en 100, luego en 30, luego en 10, y de esas 10 van a haber 2 o 3 que van a hacer IPO y nos van a devolver el fondo y el retorno que le tenemos que dar a nuestros inversores. Hablando de fondos de inversión, ¿qué busca un fondo de inversión al momento de invertir? ¿Cuáles son esas 2, 3 cosas? ¿Buscan producto, buscan equipo, buscan una oportunidad, buscan un dolor? ¿Qué es lo que busca un fondo al momento de invertir? Depende del estadio en el que invierta, según su tesis de inversión. Entonces, yo te decía recién, en pre-seed, cuando todavía no hay ni MVP, no va a buscar invertir en un producto. Invierte en un equipo, invierte en un tamaño de problema, tamaño de mercado muy grande, y vos confías que ese equipo tiene las suficientes capacidades, la complementariedad, el know-how, sus redes de contacto son muy potentes, tienen un drive y una actitud espectacular, son comerciales muy fuertes, vos crees y confías que son capaces de venderle a clientes, pero también de venderle a inversionistas y de venderles a partners y venderles a talento, de que esta compañía va a hacer todo el camino. Después, en la medida que vas pasando más adelante, bueno, el inversionista en capital semilla ya quiere ver un MVP sólido, cómo son las primeras iteraciones con el mercado, quiere entender por otro lado no solamente el producto, sino el mercado, cómo adquieres clientes, cuáles son los canales de distribución que estás utilizando, cuáles son más eficientes. Y creo que aquí los emprendedores, en mi experiencia, le ponen mucho más foco al producto que al mercado. Ahora, si vos estudias los fracasos, sabes que el 95% de las empresas fracasan, quedan en el valle de la muerte antes de hacer la serie A. Vos estudias y el 56% de esos casos es por falta de conexión al mercado. Creamos productos porque yo creo que esta gente tiene este problema y yo sé cómo lo voy a resolver. Te enamoras de tu propio Zeppelin y esa es la peor cagada que te puedes hacer como equipo. Y me pasó, lo digo desde el punto de vista de la experiencia. Después de haber sido exitoso con la venta de Alamaula a eBay y que era un emprendedor con una buena reputación y que iba a invertir en
en otra startup que intenté hacer el Airbnb de Latinoamérica antes de que sea transaccional y era más un modelo de mostrar casas y poner en contacto al dueño de la casa con el viajero, me enamoré de mi propio Zeppelin y dije, yo sé lo que necesita la gente, es este producto. Y ya, gasté un montón de dinero antes de tener señales de Product Market Fit, expandí el negocio y fracasé muy duro porque realmente cuando empecé a conversar con el mercado me di cuenta que lo que necesitaba no era tener mayor cantidad de bookings, lo que más necesitaba era poder administrar adecuadamente las propiedades. Quería hacerte una pregunta más sobre el contexto de las inversiones. Nos pasaba hace poco tiempo, creo que en el momento de la pandemia abrías cualquier diario de tecnología, 12 millones, 15 millones, 20 millones, ronda de inversión gigante, y ahora ya no pasa más eso. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que sucedió ante ese cambio tan radical? Es decir, en los números también se ve, sobre todo en la industria fintech, que la inversión cayó muchísimo. Bueno, ¿cuál es tu opinión desde la experiencia de lo que ha pasado? En 2 años el nivel de inversión ha bajado un 90%. Es decir, que era el 10% de lo que era hace 2 años. Primero, hay un montón de cuestiones, ¿no? La primera, la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos siguen subiendo. Era 0 hace 2 años, hoy está arriba de 5,5 puntos. Entonces, los fondos, en vez de salir a correr riesgos con su cartera de inversión, lo que van y invierten mucho más en bonos, no están tan atraídos por el venture capital de riesgo, y entonces decrece la inversión de inversionistas en estos fondos de inversión, ¿no? Entonces es toda una cadena. Como consecuencia de eso, los VCs invierten menos en startups. Segundo, la cuestión de la tasa de inflación de Estados Unidos, la recesión, la falta de IPOs o de salida de oferta pública de acciones por parte de compañías tecnológicas ha decrecido muchísimo porque se ha visto de que estaban en ese momento donde el dinero era gratis, te lo regalaban o te lo invertían por muy poco o en condiciones irreales. Entonces hacía una burbuja en donde las valuations de las compañías estaban por fuera de la realidad. Los múltiplos de los revenues o los múltiplos de los EBITDA, que generalmente como vos valúas las compañías, habían crecido enormemente y esto hacía que las valuaciones sean casi irreales. Después de que está este golpe al mercado, más la guerra en Europa y otras cuestiones más que no quiero entrar en detalles para no extenderme tanto, se arma como la tormenta perfecta y dices, y encima en Latinoamérica tienes a SoftBank, a Tiger, que de repente hacen un deployment de $8 billones. En 2 años se ha hecho más inversión que en toda la historia del venture capital. Y después que dicen, no, yo me voy, no voy a invertir más en Latinoamérica. Los inversionistas de Estados Unidos que venían a Latinoamérica atrás de la ola de SoftBank y de Tiger, dicen, no, pará, yo también tengo que irme para atrás, mejor me concentro en mi país, en Estados Unidos o inclusive en mi estado, California, Texas, Florida, Nueva York, el que sea, que hace que haya mucho menos capital. Esto es mercado, entonces al haber mucha menos oferta, el precio baja, las valuations bajan y no han bajado lo suficiente como para convencer a los inversionistas que inviertan en estas startups. A su vez, los inversionistas, los VCs, tienen que darse vuelta y hablar con sus LPs. Los LPs son limited partners o inversionistas de fondos y convencerlos de que las inversiones son cautelosas, hay mucho más tiempo de due diligence, realmente tienen muchísimas chances de generar el múltiplo prometido. Es un momento de muchísima inestabilidad, pero también es de mucha oportunidad. Yo creo en esto. The Customer Funded Business. Básicamente, el negocio bootstrapeado, en donde te fondeas con tus clientes. Por suerte, tengo muchos videos míos grabados a donde hablaba del bootstrapping antes de la ola de inversiones que sacó ese hype y fue en la burbuja. Yo creo en que todos los emprendedores tienen que ser bootstrapeados, tienen que ser austeros, tienen que cuidar muchísimo el dinero, tienen que hablar mucho con sus clientes, no solamente para que les compre más, sino para crear productos que cada vez se ajuste más
a su necesidad y a resolver los problemas, no los del emprendedor, sino los de sus clientes. Eso tiene que ser una obsesión, sobre todo si es que vos vas a buscar caminar por el camino del VC, digamos, del Venture Capital, ¿no? Que va a acelerar tu crecimiento gracias a los fondos con los que cuentas, pero que yo creo que tienes que asumir riesgos menores y la manera de hacerlo es teniendo mayores pruebas de que tu solución funciona para resolver esos problemas. Nos hablaste sobre el Valle de la Muerte y sé que has escuchado muchos pitches a lo largo de este tiempo y estoy seguro que en algún momento te diste cuenta de que una de esas ideas no iba, porque seguro no funcionaba. ¿Cómo se maneja ese momento en el que les dices que no? Es muy difícil, pero es parte del ser inversionista y entender que cada 300 pitches que escuches, uno va a pasar a la siguiente. Y no digo que lo inviertas, sino que la siguiente es que probablemente hables con otro socio y luego pases por el comité de inversión y recién ahí te inviertes. Entonces, el funnel es demasiado ancho y no es como un tubo. A mí me encantaría hablar con 10 emprendedores e invertir en 3. Sería que hace mucho fit, pero es todo lo opuesto. Y esto es el general de el trabajo que tienen que hacer los VCs y sobre todo ese trabajo que tienen que hacer los analistas en un venture capital. Se le dice no muy de frente, se le da feedback directamente al hueso. No tienes tiempo que perder y lo mejor que le puede pasar al emprendedor es saber perfectamente en dónde está parado. Creo que como emprendedor, del otro lado, a mí me ha pasado que me han tenido dando muchas vueltas y bueno, y vamos a ver si nos gusta, pero... Entonces llevas meses y meses y meses de conversaciones en donde vos estás haciendo ajustes todo el tiempo y nunca tienes el sí del inversionista, ni siquiera claridad. Entonces ahí es donde el emprendedor tiene que hacer su trabajo y entender perfectamente del lado del inversionista qué necesita el inversor para pasar a los siguientes pasos. ¿Cuáles son esos siguientes pasos? ¿Cuál es el timeline que se imagina? Generarle compromisos al inversor. No quedarse solamente con, dependo de vos, si quieres invertir o no, en qué condiciones, en qué tiempo, etc. De alguna manera, si vos sos un emprendedor sofisticado, profesional y que haces tu trabajo, vas a tender a igualar la relación con el inversionista. El inversionista te va a pedir cosas, el emprendedor le va a pedir cosas. El inversionista le va a pedir tiempo, pero claro que sí, más de igual a igual. Y justamente esto está muy desbalanceado porque hay muy poco VC, muy poca inversión, como hablábamos antes, y hay muchísimos emprendedores buscando inversión. Ahí, Diego, para ir cerrando esta conversación que fue un shock de conocimiento, la verdad que por lo menos a mí me llevo un montón de conocimiento nuevo. Esta es una pregunta más a título como personal. Te escuché en otras entrevistas que vos hablabas de todas las veces que te equivocaste, de todos los fracasos que uno tiene en este camino. Y bueno, recién hablábamos del Valle de la Muerte, de los que van, presentan algo y se quedan en ese valle, a los que les pasa por primera vez o por segunda, que a veces se pueden frustrar o sentirse mal porque no avanzó su proyecto. ¿Qué 2 o 3 consejos le podés dar a ese emprendedor que quizás lo intentó una vez y no le fue bien? Bueno, primero que el mercado te caga a golpes. Y por eso te deja así la cara de haber emprendido 20 y pico de veces, ¿no? Pero qué cosa tan hermosa de estar en el mercado descubriendo cosas que nadie ha visto antes y que vos puedas traer innovación, que puedas traer valor real. Me parece que si el emprendedor es resiliente va a buscar cuáles son los aprendizajes y los mecanismos o procesos para no cometer los mismos errores. Entonces, lo primero que recomiendo es que si has tenido una experiencia negativa, hace un post-mortem. Habla con la gente y decirle por qué crees que he fallado. Volví a tener feedback. Escribí, comunícalo, desnudate. Vas a generar un montón de empatía y vas a generar mucho valor para otros emprendedores que pueden tomar esos aprendizajes para no cometer los mismos errores. Número 1. Número 2. El camino del Venture Capital suena muy bien, pero no es para cualquiera. Les diría, es para muy pocos. Es para aquellos emprendedores que están buscando hyper growth. Estamos hablando de poder retornarle a sus inversionistas 100, 200x o veces lo que han invertido. Recién te decía, en Utopia
invierte 100, 250 mil dólares en el primer cheque, tienen con la expectativa de que esa startup le devuelva 50 millones de dólares. ¿Te das cuenta lo improbable que es el riesgo que está asumiendo Newtopia en cada una de esas inversiones? Por más de que le ponga amor, acompañamiento, les contacte con todo el mundo, le ayude a levantar capital, es tremendamente riesgoso en la inversión de Venture Capital. Entonces hay que entender también el otro lado y hay que entender que puede sonar sexy levantar inversión, pero no es tu objetivo. Tu objetivo como emprendedor es solucionarle problemas a tus clientes. Tu objetivo como emprendedor es solucionarle problemas a tus colaboradores, que son otros tipos de clientes, a tus partners, que son otros tipos de clientes. Entendiendo las dinámicas esas, puedes desarrollar un muy buen negocio, un negocio sustentable, que sea autosustentable, que no necesite de capital externo. Yo veo, sobre todo en estos momentos, de que que los inversionistas tienen un filtro muy grande y tienen mucho más convicción en invertir en aquellos emprendedores que no necesitan la inversión para sobrevivir y mucho menos en la que sí necesitan esa inversión para sobrevivir. Entonces, no pidas capital, no pidas que nadie te salve, no se desesperen por levantar inversión. La obsesión de una palabra, para mí es, usada bien, es muy positiva, tiene que estar en encontrar esas soluciones a tus clientes. Y el Product Market Fit es la primera obsesión que tienes que tener desde que nace la idea o le das vueltas a la idea hasta que, no sé, hagas una serie A o decidas continuar sin inversión o lo que sea. Pero para mí ese sí es un hito en donde sí se tiene que descorchar champagne. No se descorcha champagne cuando decimos tuvimos Product Market Fit. Se descorcha champagne cuando te entra un cheque por un inversionista. Y para mí hay que dar la vuelta. Nunca dices, bueno, llegué al Product Market Fit. Cada uno tiene una definición diferente. Pero bueno, de eso se trata también, de disfrutar el camino, de celebrar mucho. Emprender es muy duro, es muy solitario, es tremendamente complejo y lo más hermoso que hay como carrera profesional. Diego, yo quiero agradecerte a nombre de todos tu asistencia, tu participación en este episodio. Hemos aprendido bastante y me gustaría cerrar este episodio con el aprendizaje que me llevo para ti, hacker, que nos estás escuchando. Si estás emprendiendo, el camino es largo como en toda la vida. No hay nada fácil por ahí. Y fallar es parte de él. No te frustres. El fallar te ayuda a aprender. Y lo importante es tener claro lo que quieres para transmitirlo, o sea, para saber vender tu idea, saber vender tu solución, saber qué viene a resolver tu propuesta, ser asertivo y sobre todo, lo más importante, conocer a tu audiencia, a esas personas que darían todo por comprártela. Así que con nosotros hasta un próximo episodio de Hackeando Productos.